Nos encontramos con la doctora Annie Ocoró, profesora de la Universidad Nacional 3 de Febrero de Argentina. Gracias, querida Annie, por Ah, aceptar esta entrevista. a ti, Narcisa. En tu trayectoria, hemos visto que has abordado el concepto de racismo epistémico, señalando cómo las estructuras educativas han perpetuado su exclusión de saberes afrodescendientes. ¿Cómo se manifiesta el racismo epistémico en los sistemas educativos de América Latina? ¿Y cuáles crees tú que son las estrategias que se requieren para su Mantelamiento. desmantelamiento? Perfecto. Bueno, yo pienso que el racismo epistémico opera de muchas maneras. Yo lo que he planteado es que hay que tomárselo en serio porque para mí no es un epifenómeno del racismo estructural, sino que justamente esa cosificación de la negritud y esa animalización, ¿no?, del sujeto negro, de la que habla Membe, ¿no?, esa conversión del negro en un sujeto de raza, vino y se produjo también de la mano de ese despojo, ¿no?, cultural, de ese despojo de sus saberes, ¿sí? Y de ese control del conocimiento, ¿no?, de la producción de conocimiento. Entonces, creo que, por eso digo, no es un epifenómeno, es un eje central de esa matriz de dominación y de animalización del otro, y que en la educación, bueno, se expresa de muchas maneras, ¿no? En principio uno puede ver currículums que son fundamentalmente eurocentrados, ¿no? En donde la historia negra está muchas veces borrada, silenciada, y cuando aparece, aparece dentro de un formato que el poder autoriza, ¿no? Que es un formato que digamos, trae historias recortadas, ¿no? O historias producidas bajo la mirada de la dominación, ¿sí? Creo que así opera. Y en nuestras instituciones educativas vemos permanentemente, por ejemplo, como decía, ese silenciamiento frente a la historia de los pueblos africanos, de los africanos y sus descendientes, ¿sí? Creo que también opera cuando ese silenciamiento, ¿sí?, está todo el tiempo presente, ¿sí?, y no te permite ver otras historias. En la educación superior también, ¿no? Cuando uno piensa que, bueno, que en la educación superior está al margen de estas cuestiones, al contrario, ¿no? En la formación docente hay una mirada eurocentrista muy fuerte, ¿no? Entonces, hay pocos autores afrodescendientes, ¿no?, negros que se trabajan en las aulas, ¿no? Hay poca presencia negra también en las universidades. Eh, Hay una subrepresentación también de los investigadores en los espacios de producción académica, de decisión en las instituciones educativas. Entonces, todo esto tiene que ver con esa inferiorización del sujeto negro, ¿no?, que se produce en el campo epistémico, ¿sí?, que se produce en el campo educativo. ¿Y cómo desmantelarlo? Yo creo que, bueno, hay que hacer un trabajo cotidiano, permanente. Nosotros tenemos un seminario con una profe amiga, colega, Anita Benítez, que le llamamos Enfrentando el Racismo Epistémico. Y una de las herramientas o de las estrategias que usamos es, bueno, traer toda esa producción negra que ha sido silenciada, ¿sí? Porque ha habido toda una tradición intelectual negra que ha pensado también todas estas discusiones y que muchas veces, bueno, es ignorada, pero también por las mismas relaciones de poder dentro de la academia, bueno, es denostada, ¿sí? O a veces hay una apropiación, ¿no?, un extractivismo de ese conocimiento y no se enuncia al sujeto que lo produce. Entonces, una estrategia es esa, ¿no? Traer toda esa producción, vincularla en nuestros programas de formación de estudiantes. En la escuela poder traer otras historias de la población negra, ¿no? Que los estudiantes puedan entrar a ese mundo que ha sido clausurado, ¿no? Y que se muestra, como dicen Nungi y Guationgo, como un pasado baldío, ¿sí? Entonces hay que reconstruir esa mirada de ese pasado. La esclavización no es nuestra única historia, ¿sí? No digo que no haya que contarla desde ya, ¿sí? Es un pasado probioso que tiene que estar ahí presente para que la humanidad aprenda de esa experiencia, pero que también necesitamos abrir la puerta y conocer más de esas culturas y de su vida en el presente, porque esa también es otra, ¿no? Entonces, hay una clausura, determinados temas y hasta ahí, ¿no? Y no se trabajan, ¿no? Entonces la manera como se trabajan,
Los materiales que se traen a las aulas me parece que es otra estrategia. Las imágenes, a mí me parece que las imágenes son centrales, ¿no? ¿Qué imágenes traigo cuando hablo de los otros, de esos otros pueblos? ¿Cómo los represento? ¿No? Porque, bueno, usualmente aparecen asociados a la pobreza, a la inferiorización, digo. Entonces ahí hay que también producir otras imágenes con los chicos, ¿no? En esa selección cultural, ahí recuerdo mucho el planteo de Alicia del Alba, del currículum como una síntesis cultural, una selección cultural, bueno, ¿cómo construyo esa síntesis, no? A partir de qué voces, a quiénes traigo para narrar esa historia desde un pluralismo epistemológico, y creo que ese es el gran desafío, ¿no? Pensar en ese pluralismo epistemológico para desmantelar, bueno, una estructura que oprime, porque piensa en eso también Narcisa. A través de la formación que uno tiene en la escuela, uno adquiere determinados capitales culturales, ¿sí? Y mostrar, difundir historias recortadas, bueno, recorta la posibilidad de ampliar ese capital cultural, ¿no? Para intervenir sobre la realidad con otras miradas, o sea, es un asunto muy serio, muy serio. Sí, no se trata de incluir o no un tema, sino que, bueno, ¿qué es lo que estoy cercenando? ¿Qué estoy limitando cuando ese tipo de decisiones están ahí presentes, ¿no? Entonces, em, romper con esas estructuras es un acto cotidiano, es un acto de conciencia y que se puede hacer, reitero, de muchas maneras, pero fundamentalmente hay que dialogar con esa tradición, ¿sí? Sí. Em, También hemos visto que enfatizas mucho la importancia del feminismo negro en la formulación de políticas públicas, sobre todo políticas inclusivas y antirracistas. Entonces la pregunta que te hago ahora es, ¿de qué manera los feminismos negros pueden influir en la creación de políticas públicas que reconozcan valores y valoren la experiencia de las mujeres afrodescendientes? Está excelente también la pregunta. Bueno, yo pienso que los feminismos negros han aportado la posibilidad de construir ese famoso universal mujer, ¿no? Esta idea de pensar que las mujeres son diferentes, somos diferentes, y que la desigualdad no nos atraviesa de la misma manera a todas, ¿sí? Y esto es vital para una política, ¿no? Si uno quiere que una política sea eficaz, pues en todo caso, poder pensar esa pluralidad de ser mujeres y esa diversidad de desigualdades que tienen es central para poder atenderlo. Entonces, uno de sus aportes ha sido justo la perspectiva interseccional, ¿no? Y ahí Phil Collins habla mucho bueno, de que nos permite ver interactuando de manera conjunta estas desigualdades, ¿no? Ya dice, actúan de manera conjunta para producir injusticias, ¿no? Entonces, creo que el aporte que hacen los feminismos es eso, ¿no? Pensar políticas públicas interseccionales que puedan ser más efectivas, que puedan tocar la realidad de las personas de a pie, pero también de distintos tipos de mujeres, porque no todas se enfrentan a las mismas desigualdades, no es la misma realidad la de una mujer blanca de clase media que trabaja en un banco y que quizás experimenta desigualdad por segregación vertical, ¿sí? Horizontal, por ese tipo de segregaciones que se dan, a la de una mujer migrante que trabaja en condiciones precarias, ¿no? O sea, ahí hay otro tipo de desigualdad. Entonces, feminismo negro te permite ver esto, ¿sí? Ojo, no hay una única mujer, no hay una única realidad. Pensemos esa diversidad para pensar políticas más estratégicas. Interesante. En tus investigaciones también analizábamos la representación de la negritud en actos escolares, especialmente en fechas patrias como el 25 de mayo en Argentina. ¿Qué impacto tienen estas representaciones en la construcción de la identidad afrodescendiente entre los estudiantes y cómo podrían formularse para promover una visión mucho más inclusiva? Una mejor que la otra, ¿eh? Vamos a ir profundizando en esas preguntas, excelente. Mira, esa es, digamos, la única efeméride nacional en donde se incluye, ¿no? Una representación negra. Y desde ahí que es importante, digamos, que esa representación negra esté en un lugar o en un país que ha intentado apagar históricamente esa identidad, ¿no? Sin embargo, hay una representación que, bueno, el movimiento negro ha venido cuestionando en los últimos años y se han dado algunos avances, experiencias interesantes, pero
predomina todavía una representación muy estereotipada, ¿sí? Y que creo que para los estudiantes sigue mostrando una identidad en el pasado, ¿no? Se habla de una negritud que ya no está, ¿sí? Habla de una negritud en la que en esa representación, en un punto se prioriza un negro más jocoso, que divierte, que integra, ¿sí? Pero, por ejemplo, sus condiciones de subalternidad no son muy trabajadas, no son muy expuestas, abordadas. Entonces creo que eso recorta mucho, limita mucho, ¿no? Lo que los estudiantes puedan pensar y que puedan también reflexionar sobre la propia negritud y en su historia. Entonces creo que ahí hay muchos desafíos todavía en esa efeméride. En los últimos años se ha reivindicado mucho la figura de Remedios del Valle, una mujer negra que combatió en el ejército del norte en el siglo XIX. Y esta figura en algunas instituciones se está trabajando. Entonces pone la situación del negro, digamos, vinculados a una gesta libertaria, ¿sí? La llamaban la madre de la patria, ¿sí? Entonces creo que este tipo de representaciones, y además recupera una figura mujer, ¿sí? Que creo que en ese sentido es muy positivo. Y este es un camino interesante, ¿no? Recuperar esa voz de mujeres, recuperar esos otros roles que la población negra tenía, ¿sí? Esos otros aportes. Y no solamente un negro fabricado en cada acto escolar, que lo pintan de negro, ¿no? Y que se produce silenciando, ¿no? Esas condiciones de opresión. Entonces creo que sí, que un desafío es ese, como que abrir esas historias, ¿sí? Poder también pensar esa negritud en el presente, ¿sí? Los actos siguen pensando el pasado, el pasado, el pasado. O incluso desafiar una idea que también está muy extendida en la población argentina que liga, bueno, la población negra a la extranjerización, ¿no? Extranjeros. Entonces creo que la escuela debería aprovechar para debatir sobre esas cosas, ¿sí? Sí, y en esto de la cultura del blanqueamiento, en donde los afrodescendientes perdieron también la esencia, porque incluso hoy podemos ver el cine, por ejemplo, representaciones donde se los pinta y no se les da el rol. ¿Cuáles son las políticas inclusivas y también de reconocimiento social que se pueden trabajar dentro del campo académico? Claro, claro. Y bueno, eso que acabas de contar es lo que ocurre con los actos, ¿sí? Entonces, pintar, fabricar un negro, y ocurre en muchos espacios, ¿no? Pero da cuenta también de ese racismo estructural, ¿no? Que al que todavía le perturba ver un negro en otras posiciones que no sean las que el poder colonial definió para él, ¿no? Entonces es fácil aceptar que estés en la cocina de alguien, pero no en la universidad, ¿no? Todavía hay que lidiar con ese tipo de cuestiones y que son la manera como se expresa ese racismo, ¿sí? Está muy en el tejido cultural, ¿no? Está muy arraigada en esa mirada y va a costar mucho, Y sí definitivamente, que pero cuesta. es todo un desafío. Sí. Bueno, y finalmente hemos revisado que tú a lo largo de tu historia has estudiado las políticas de acción afirmativa en las universidades colombianas Ujú. y cuáles son el potencial en la aplicación en estos contextos latinoamericanos. De allí que nos gustaría saber tu criterio sobre cuáles son los principales desafíos y aprendizajes de la implementación de las acciones afirmativas para los afrodescendientes en la educación superior. Bueno, esas son políticas que tienen quienes, digamos, las apoyan y están convencidos. Yo estoy convencida de que son una herramienta muy importante, aunque no son la panacea, y tienen muchos detractores, ¿no? Porque eh, quienes de alguna manera dicen, no, todo el discurso meritocrático que se impone, ¿sí? Que dice, bueno, a la universidad hay que entrar por méritos, no hay que dar cupos a nadie por una condición de piel. Bueno, niegan también que nuestra sociedad está estructurada, ¿sí? Bajo esas diferencias raciales, étnico-raciales, y Efectivamente. que define un lugar en la sociedad para cada uno en función de esas diferencias, ¿no? Y que habitar un cuerpo negro en América Latina nunca fue motivo de orgullo, ¿sí? Al contrario, había que escapar de esa negritud para poder tener alguna posibilidad de ascenso social,
Entonces niegan toda esa historia, ¿no? Entonces creo que, y niegan también la situación de desigualdad. Cuando uno mira los datos, claramente hay muchas desventajas, ¿sí? De las poblaciones afro en mercado de trabajo, en educación, bueno, en las cuestiones territoriales, desigualdades territoriales, infinidad de cuestiones. Entonces, esta es una sola política, ¿sí? Que ayuda, que en algún punto contribuye, ¿no? A favorecer ese ingreso a las universidades, que han sido espacios también profundamente racistas, profundamente elitistas, ¿no? Y de privilegio blanco. Entonces, tener la posibilidad de poder ingresar, ¿sí? A espacios de poder que nosotros sabemos que a partir de ahí uno, digamos, sigue escalando a distintas posiciones en la sociedad. Entonces, me parece que es importante que estas políticas existan. En Colombia, perdón, en América Latina, es Brasil el pionero, y en donde estas experiencias han sido muy exitosas. No sin detractores y sin personas que se sienten amenazadas, pero que por suerte el movimiento negro es muy fuerte y han logrado mantenerse. Y uno diría que dentro de los éxitos de estas políticas, bueno, está el hecho de favorecer ampliamente el ingreso de personas negras en las universidades. Y esto te cambia ya la mirada, ¿no? En Colombia también, aunque los porcentajes son menores, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, son jóvenes negros, negras, que son primera generación en ingresar a la universidad, ¿sí? Y lo que eso habilita en una familia es enorme. Incluso porque hay familias negras enteras que nunca han participado en un mercado laboral formal, ¿sí? Entonces, entrar a la universidad te da esa posibilidad, ¿sí? Entonces creo que son acciones muy importantes, aunque reitero, no son la solución, ayudan, contribuyen, porque bueno, uno sabe que el racismo es estructural y necesita soluciones integrales, ¿sí? Pero que estas medidas ayudan, me parece que contribuyen. Y otra de las cosas que han aportado, que me parece central, es a la lucha contra el racismo epistémico, ¿sí? Porque los estudiantes reclaman, demandan, instalan, ¿sí? Otros debates, traen otras voces, incluso cuando hacen sus investigaciones, florecen, digamos, las investigaciones porque hay otras realidades que vienen y se ponen sobre la mesa en los equipos de investigación. Así que la verdad que pienso que es una política que tendríamos que acompañar, ¿sí? Favoreciendo no solamente, porque esa es una de sus dificultades, se ha quedado muchas veces en el acceso, ¿sí? Hay que lograr que sean políticas que garanticen la permanencia, porque en Colombia ha pasado. Tenés personas que logran acceder y después se caen del sistema porque no hay condiciones para que puedan continuar. Entonces hay que garantizar acceso, permanencia y graduación. Ahí nos falta mucho, ¿no? Acompañar con estrategias materiales que la gente pueda seguir y simbólicas en el sentido de que sean universidades que se interculturalicen, ¿no? Que recuperen una mirada más de diálogo interepistémico. En este continente latinoamericano donde las desigualdades priman, ¿no? Estoy muy en sintonía con lo que tú bien señalas en el tema de las políticas de acciones afirmativas, porque es la única manera de garantizar precisamente ese acceso a la educación. Sin embargo, ahí vemos un problema, ¿no? Y es que aunque puedas acceder y terminar, no necesariamente la sociedad te garantiza un puesto. Y si vamos dentro de la misma universidad, tú estás en una universidad, yo también soy de la etnia negra en una universidad. Y al final podemos acceder a ser educadoras, pero los puestos no son para los negros. Sí, y sí. ahí tienes una discriminación marcada dentro del campo universitario. Sin duda, el mercado de trabajo es muy racista. No, la sociedad en su conjunto, ¿no? Creo que hay que ayudar a que la sociedad sea más consciente, ¿no? De este flagelo y de las implicaciones que esto tiene. Lo hemos visto incluso en Panamá, que Panamá cuando uno mira los datos es de los países que están, digamos, un poco más equilibrados, ¿no? No son tan marcadas esas brechas, ¿sí? Lo han mostrado distintos estudios, aunque hablan que esos estudios, algunos tienen sesgos, pero bueno. Y notábamos esto, mujeres que han accedido mucho a la educación, pero que en el mercado de trabajo es menor, ¿no? Esa presencia. Entonces, eso lo explica ese racismo estructural, ¿sí? Entonces, mujeres con muchos títulos, pero que a la hora de poder ejercerla, bueno, no tienen esas condiciones, ¿no? Entonces eso nos muestra cuán racistas son nuestras sociedades y cuánto hay que trabajar, ¿no? Todavía.
Bueno, Ani, muchísimas gracias por tu entrevista. Creo que esto nos deja una plataforma abierta para seguir pensando, para también seguir investigando y aportando en esa lucha del pueblo afro que también necesita un espacio dentro de la academia, pero también de la sociedad en el campo de las disciplinas y en el campo de la educación. Muchísimas No, gracias. a ustedes, a ustedes. Excelente, gracias.